Hola a todos, soy Adrián. El día de hoy estaremos hablando acerca de Corea del Sur, enfocado directamente en su gastronomía. Hablaremos de su filosofía de cocina, de ahí sus platillos típicos, sus bebidas, datos curiosos, ingredientes. Pero antes de eso, obviamente, tenemos que entrar en contexto sobre qué es Corea del Sur, su historia, y ya de ahí pues vamos a ir avanzando poco a poco. Comenzamos. En Corea del Sur es un país que está en Asia Oriental, que ocupa la mitad del sur de la península de Corea, que limita con el Corea del Norte, el Mar Amarillo y el Mar del Este. Tiene una extensión de 100.369 kilómetros cuadrados y básicamente en 70% de su superficie es montañosa. Corea del Sur posee una historia milenaria que refleja la capacidad de un pueblo para superar grandes desafíos. Los primeros asentamientos humanos llegaron en el periodo paleolítico, hace aproximadamente 500.000 años. Más tarde, durante el neolítico, pues surgieron las primeras comunidades agrícolas, y ahí empezó el desarrollo de esta sociedad organizada. Con el paso del tiempo, en el año 108 a.C., los chinos, la dinastía Han, conquista Corea, eh, trayendo toda su influencia pues China a este país. Para el año 111 después de Cristo, Corea, de Corea surgen tres reinos: el Goryeo, el Baekje y el Silla, que estaban distribuidos a lo largo del país. Estos tres reinos que competían mucho entre sí, sin embargo, impulsaron bastante en, en cuestiones de cultura, de religión, de metalurgia, comercio. Para finales del siglo VII, el reino Silla pues, logró unificar gran parte de la península de Corea. Para el siglo XX, Corea vivió uno de los periodos más difíciles de su historia, con la ocupación japonesa. Acaba la dinastía Joseon e inicia la ocupación japonesa despojando a los coreanos de su idioma, de sus costumbres, de su cultura, e inculcando de manera forzada todas las cuestiones pues, de Japón, así como pasa en muchos países con las invasiones y las conquistas. Sin embargo, tras el fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, la península fue dividida en dos zonas de influencia, dando origen a Corea del Norte y Corea del Sur. Poco después, sucede la Guerra de Corea, que consolida la separación definitiva entre ambos países. Aunque, pues la verdad, como no se ha firmado un tratado de paz, podemos decir que tanto Corea del Norte como Corea del Sur siguen en guerra, no ha terminado su periodo. Sin embargo, pues a pesar de estas dificultades, Corea del Sur experimentó un ordinario crecimiento económico y tecnológico durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy es reconocida mundialmente por su innovación, su educación, la expansión de su cultura a través del K-pop, el cine y las series, convirtiéndose en una de las economías más importantes de Asia y del mundo. Desde hace siglos, la alimentación ha ocupado un lugar muy importante dentro de la cultura coreana. La influencia del confucianismo y promovió valores como el respeto, la convivencia familiar, la armonía, eh, principios que todavía pueden observarse en la forma que se preparan y comparten los alimentos. Por otro lado, la geografía, las 4 estaciones del año hicieron que los coreanos desarrollaran métodos de conservación, especialmente la fermentación, para disponer de alimentos durante todo el año. Gracias a ello surgieron productos emblemáticos como el kimchi y las diferentes pastas fermentadas que hoy representan la identidad culinaria del país. De esta manera nació se le dio el origen a la filosofía Hansik, que describe la gastronomía tradicional de Corea. El Hansik es mucho más que un conjunto de recetas, se trata de una filosofía culinaria basada en el equilibrio nutricional, el respeto por los ingredientes naturales y perdón, la preservación de las tradiciones,
Su objetivo no es únicamente satisfacer el hambre, sino también cuidar la salud y fortalecer la convivencia entre las personas. Una de las características más importantes del Hansik es el uso constante de alimentos frescos y fermentados. Ingredientes como el kimchi, el gochujang, el doenjang no solo aportan sabor, sino también aportan propiedades nutricionales derivadas del proceso de fermentación. Como podemos ver, en la filosofía Hansik hay tres puntos muy importantes, que es la conexión entre alimentación y la salud, pues va muy relacionada. También el equilibrio de los cinco elementos y el respeto por la naturaleza. Por ejemplo, en la parte del equilibrio de cinco sabores tenemos el dulce, el salado, el ácido, el picante y el umami. También procura una combinación armoniosa de colores, texturas, técnicas de cocción, utilizando métodos como la fermentación, el vapor, el hervido, el salteado y el asado para conservar un sabor natural y el valor nutritivo de los alimentos. Más allá de la comida, el hunting representa valores como el respeto hacia las personas mayores, la convivencia familiar y el hábito de compartir alimentos. Por esta razón, actualmente es considerado uno de los pilares de la identidad cultural de Corea del Sur. Ahora que conocemos la filosofía culinaria, podemos entender mejor por qué la gastronomía de Corea posee sabores tan peculiares. El primero de ellos es el umami, conocido como el quinto sabor. Esto se obtiene gracias a los alimentos fermentados, especialmente como el kimchi, el gochujang, el doenjang y la salsa de soya, que aportan profundidad e intensidad a los platillos. Otro sabor muy característico es el picante, presente en muchas recetas gracias al uso del chile rojo y las pastas fermentadas. Sin embargo, la cocina coreana no busca que el picante predomine, es simplemente para darle para formar parte del equilibrio de la cocina. En cuanto al sabor salado, este proviene principalmente de las salsas fermentadas de los vegetales encurtidos, mientras que el sabor dulce aparece de manera moderada en los marinados y en las salsas, especialmente en el gochujang. Y finalmente, el sabor ácido es consecuencia del proceso de fermentación, sobre todo pues, en el kimchi, los vegetales fermentados, igual como el rábano. Y pues esa combinación de los cinco sabores es lo que hace pues bastante distinguido la cocina coreana. Sin embargo, para lograr este equilibrio también es fundamental la selección de ingredientes. El arroz es el elemento principal y acompaña prácticamente todas las comidas. También destaca la colchina, utilizada para preparar el kimchi, además de gran variedad de perdón, de verduras frescas y fermentadas. Otros ingredientes muy comunes son las algas marinas, los pescados deshidratados, el tofu y diversos productos elaborados con soya. En cuanto a las proteínas, las carnes más utilizadas son el cerdo, la res, el pollo, mientras que las hojas de sésamo suelen emplearse para envolver esas carnes y complementar diferentes presentaciones. Los famosos banchan, que son los pequeños acompañamientos de verduras y alimentos fermentados, también forman parte esencial de cualquier comida coreana. Ahora hablemos de las técnicas de preparación y de cocción. La fermentación es sin duda la técnica más importante de la cocina coreana. Gracias a ella se elaboran productos como el kimchi, el gochujang, el doenjang, la salsa de soya, además de permitir la conservación de los alimentos durante largos periodos. Otra técnica utilizada es el marinado. Las carnes se preparan con salsa de soya, ajo, jengibre, azúcar, aceite de sésamo, solo por un decir. Y con eso se logra mejorar el sabor y la textura, pues es más suave. También se emplea pues, el encurtido para conservar vegetales mediante la fermentación, obteniendo pues, los tradicionales banchan, que fue lo que comentaba hace ratito. En cuanto a otras técnicas de cocción de la cocina coreana, se utiliza con frecuencia la cocina al vapor para preparar el arroz, las verduras y el mandu, que es un platillo que los probaremos en un momentito. El asado también es una técnica de cocción fundamental, al igual que el salteado. Todas las técnicas tienen un mismo propósito: conservar el sabor natural de los ingredientes, aprovechar los alimentos fermentados y mantener el equilibrio que caracteriza a la gastronomía coreana. Ahora que conocemos pues, la filosofía, los ingredientes y las técnicas que caracterizan al Hansik, es momento de descubrir algunos de los platillos que han llevado a la gastronomía coreana a ser reconocida en todo el mundo. Aunque no es un platillo por sí solo,
El kimchi es considerado símbolo de la cocina coreana, se elabora principalmente con col china, en- aunque también puede prepararse con otros vegetales, y lo veremos en un momentito porque hay un dato muy interesante en cuanto al kimchi. Sin embargo, otro de los platillos más conocidos es el bibimbap, sí. Su nombre significa pues arroz mezclado, se prepara con arroz blanco, verduras, carne, huevo, ¿no? Y, y todo eso antes pues, de comerlo se revuelve para darle ese, pues para el significado de ese nombre. También destaca el bulgogi, es otro de los platillos coreanos más populares que están fuera del país. Otro platillo tradicional es el japchae, que se prepara con fideos de camote salteados y verduras. Entre los alimentos callejeros favoritos es el takoki. Este se elabora con pasteles de arroz, una salsa de picante a base de gochujang. Y pues su sabor y su textura es suave, y lo que se convierte en un snack muy popular en Corea. Otro platillo muy conocido es el kimbap, formado por rollos de arroz envueltos en alga nori y rellenos con verduras, huevo, carne o pescado, aunque muchas personas pues igual comparan con el sushi japonés por su apariencia, pero pues tienen ingredientes y preparaciones distintas. Pero una buena comida coreana no sería completa sin sus bebidas tradicionales. La más famosa es el soju, considerado el destilado nacional coreano, y la bebida alcohólica más consumida del país. Tradicionalmente se elabora con arroz, aunque también puede producirse con sus cereales. Este se sirve frío y se suele acompañar con comidas como la barbacoa coreana. Otra bebida muy importante es el makgeolli, que es el vino de arroz más antiguo de Corea. También tiene un aspecto blanco, es ligeramente turbio, un sabor dulce y una ligera efervescencia. Durante muchos años fue conocido como la bebida de los agricultores debido a su popularidad en las zonas rurales. También encontramos el Cheongyu, que es el vino de arroz. Este es mucho más claro y refinado y es principalmente utilizado en ceremonias ancestrales y festividades importantes en el país. Entre las bebidas sin alcohol destaca el Sinkie, que es un preparado de arroz, agua y malta, y gracias a su sabor dulce, suele servirse como postre digestivo después de las comidas. Otra bebida muy tradicional es el Suyongwa, un ponche elaborado con canela, jengibre, caqui seco y piñones, que normalmente se consume frío durante festividades y reuniones familiares. También existen bebidas como el omiya, que es un té. Este es un conocido como los cinco sabores, el bori. También eh, esto es por la fruta con la que se prepara el té. Y de todas las bebidas que mejor representan la cultura coreana, podemos decir que ese es el soju y el makgeolli. Son dos bebidas muy importantes dentro de la cultura. Sin embargo, la gastronomía coreana no solo destaca por sus alimentos, sino también por sus costumbres que rodean al momento de comer. Una de las principales características es que la comida está pensada para compartirse. Los platillos se colocan al centro de la mesa para que todos puedan servirse, mientras que únicamente el arroz y la sopa se presentan en recipientes individuales. A diferencia de muchas culturas occidentales, en Corea no existe una secuencia de entrada, plato fuerte y postre. Todos los alimentos llegan a la mesa al mismo tiempo, permitiendo combinar diferentes sabores durante la comida. Y para comer se utilizan tanto los palillos como la cuchara. La cuchara se reserva principalmente para el arroz y la sopa, mientras que los palillos se emplean para las carnes, verduras y los diferentes acompañamientos. Otro aspecto fundamental es el respeto hacia las personas mayores. Nadie comienza a comer hasta que la persona mayor de edad inicia la comida y de igual forma todos esperan a que termine antes de levantarse de la mesa. Y finalmente vamos a mencionar algunas curiosidades, ¿vale? El primero es lo que les había comentado cuando estábamos hablando de los sabores y los ingredientes, es que el kimchi, la preparación tradicional como el kimchi, perdón, la preparación tradicional del kimchi, conocida como el kimjang, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Este reconocimiento no solo valora la receta, sino la costumbre de preparar grandes cantidades de kimchi en familia y compartirlo con la comunidad. El segundo dato, se me refería al primero, es que existen más de 200 variedades de kimchi, aunque la versión más conocida es preparada con col china. Sin embargo, en cada región de Corea utilizan diferentes ingredientes y se preparan según la temporada del año. Y como tercer dato, eh, es una comida coreana puede incluir una gran cantidad de banchan, los que son los pequeños acompañamientos. Esta variedad permite disfrutar de diferentes sabores, texturas en una sola comida, convirtiéndose en una de las características más representativas del Hansen. Y con eso acabamos. Antonida.